Da mucho escuchar esa alabanza porque dice que quién dirá, yo iré, Señor, a aquel matrimonio que se está destruyendo, a buscar a aquel hermano que está perdido en la droga. Esa alabanza a mí me llena y me toca mucho, dice, porque como el estribillo de esa alabanza dice, hombres de valor los que necesita Dios, hombres entregados a la misión de su Salvador, de su Señor. Y yo creo que nosotros hoy en esta noche hemos atendido a ese llamado y estamos, como bien lo dice su palabra, más adelante lo vamos a descubrir, lo que Él quiso que estuviéramos. Los planes de nosotros eran de que vinieran otros hermanos, ¿verdad? Pero el Señor quiere que estemos nosotros, porque Él así lo ha querido. No sé cuánto tiempo tengan algunos caminando en el camino del Señor o de qué forma llegamos acá. Lo importante es que aquí estamos. Hoy en esta noche vamos a compartir algo que es muy maravilloso. Es algo que quizás en el caminar de nuestra vida nos hemos encontrado también en esa situación en la cual el Señor nos habla a cada uno de nosotros a través de otra persona, que a través de esa persona nosotros nos acercamos a Jesús. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 35 en adelante, en donde Jesús empieza a llamar a los discípulos, a los que empezaron a caminar con Él. Y es a nosotros que nos está haciendo esa invitación hoy también. Y como siempre el Señor usa medios para llegar al hombre, ¿verdad? Y si empezamos a leer esa lectura nos vamos a dar cuenta de que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 35 en adelante. Dice la palabra de Dios: al día siguiente Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te vas a quedar? ¿Dónde te quedas? Jesús les dijo: vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que seguían a Jesús por la palabra de Juan. Entonces encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Al día siguiente Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó: ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo: de ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar. Natanael le preguntó: ¿cómo me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Natanael exclamó: Maestro, eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo: tú crees porque te dije que te había visto bajo la higuera. Sin embargo, verás cosas mayores que estas.
en verdad les digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es un poco larga la lectura, hermanos, porque quería llegar hasta un punto en el que muchas veces nos encontramos nosotros en nuestra vida. Cuando Jesús empieza a caminar, dice la palabra de Dios, que lo vio Juan, y con Juan caminaban dos hombres más, y que Juan al ver a Jesús exclamó: ese es el Cordero de Dios. ¿Y qué fue lo que hicieron inmediatamente los dos discípulos de Juan? Dice la palabra de Dios que siguieron a Jesús. Y uno de esos era un hermano de Pedro, dice la palabra de Dios. Y quizás este hermano, a lo mejor así como estamos nosotros, ¿verdad?, puede compartir con algunos de ustedes en el retiro. Después de ese retiro salimos con el entusiasmo de transmitir y de contar a los demás, ¿verdad?, lo que hemos vivido. Seguramente yo me imagino que estos discípulos de Juan, el hermano de Pedro, se entusiasmó y dijo: tengo que decírselo. Y cuando uno descubre algo bueno, algo, o una persona que es una excelente persona, una persona maravillosa, ¿qué es lo que uno quiere hacer? Que los demás lo conozcan, ¿verdad? Uno dice: no, hombre, este es bien buena onda, es buen camarada. Entonces dice la palabra de Dios que viene el hermano y se lo presenta a Jesús. Yo me imagino que Pedro en ese momento no se encontró con Jesús porque ha de haber estado ocupado, ¿verdad? Ha de haber estado trabajando, con muchos de nosotros. No hacemos un espacio el lunes porque nos encontramos trabajando. Porque si nosotros nos damos cuenta, en otros evangelios, en otras lecturas, dice la palabra de Dios que Jesús los llamó cuando venían saliendo del mar de pescar. O sea, que era gente que trabajaba, no era gente que estaba en la esquina nada más parado viendo a ver qué pasaba. Dios llamó a gente que le gusta trabajar, gente que es responsable. A esa gente, y bueno, uno dice: pero si yo no tengo tiempo. Por eso mismo el Señor nos está hablando, porque sabe que somos capaces de servirle. Y cuando Jesús se encuentra con Pedro, ¿qué es lo que hace Jesús? Dice la palabra de Dios. Se le quedó viendo fijamente a los ojos. Imagínense qué tremendo. Una mirada profunda del Señor que clava al corazón del hombre. Y fíjense que no es porque vamos a decir que ser homofóbico eso, pero enamorarse de un hombre, yo digo que sería el primero sería de Jesús. Y Pedro no le quedó ni opción de decir nada. Y le dice Jesús: tú eres Simón, pero desde hoy te llamarás Kefas. Fíjense cómo era Jesús, te dijo: te llamarás Kefas. Imagínense nosotros de hoy en adelante, ya no le diríamos Pedro, le diríamos Kefas. Por eso al principio, cuando nos presentamos a algunos, dijimos que a lo mejor nos conocíamos por nombre o a otros por apodo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Le dio un nombre, pero un nombre con un símbolo muy grande a Pedro, porque más adelante le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Jesús, dice la palabra de Dios, que después de estar con ellos, los discípulos estos le preguntaron que dónde se quedaba, y los invita a que vayan a ver dónde Jesús estaba quedando. Compartieron con él, y Jesús decide caminar hacia otro lugar. Se encontró con los demás, y dice que ahí uno de los que caminaban con Jesús se encontró con otro personaje, que es el que me llama un poco la atención en esta lectura. No sé si dieron cuenta, se llama Natanael. Y le dice: hemos encontrado al Mesías. Y le dice: el hijo de José de Nazaret. ¿Y qué es lo que le dice Natanael? Qué bueno puede salir de ahí. Cuando nosotros los hombres nos conocen, que hemos tenido quizás una vida no buena, pero tampoco mala, y dicen: no, es que Carlos ya está en la iglesia, ahora está en el coro, ahora es lector. Lector, ¿cómo hacer lector? ¿No ves cómo habla? Ese no sabe ni leer. O ese es un gran borracho. O ese vieras cómo grita allá en el campo, cuando están jugando pelota. Qué bueno puede salir, qué bien puede leer. Porque así pasa, hermanos, cuando nosotros descubrimos, cuando el Señor nos descubre a nosotros, nos ven todos los defectos. Cuando el Señor fija su mirada en nosotros, las demás personas
empiezan a ver todos los defectos que tenemos, porque antes no se nos notan, porque antes no se ven. Fíjense cómo es el Señor de transparente, que hace que todo lo de nosotros la gente lo vea. Antes no lo ve. Y este hombre dice, pero ¿qué bueno puede salir de ahí? Y más hijo del carpintero, ¿verdad? El carpintero, ¿qué sabe? No, pues no tiene ni estudio, ¿qué va a saber? Y Jesús se le queda viendo y le dice, ese es un israelita de corazón que no se engaña. Y aquel dice, oh maestro, le dice, ¿crees? Dice, porque te dije, desde antes que Felipe, creo que sí, desde antes que Felipe te encontrara, yo ya te había visto bajo la higuera. Ya lo había visto Jesús. Y le dice, ¿y crees? Porque te digo que te había visto. Y le dice, y cosas más grandes de esas verán ustedes los hombres. Le dice el Señor a este hombre ya su plática con él. Jesús se le dirigió a él y le dijo, bueno, para que veas que de Nazaret puede salir un hombre que va a salvar al mundo. Y así nosotros también, hermanos, quizás si alguien tiene dudas de nosotros, podemos demostrarle de que cuando el poder de Dios entra en nuestra vida, pueden salir cosas maravillosas. No importa cómo sea nuestra vida. No crean que la vida de estos hombres eran buenas, eran favorables. Muchos, yo no sé cuántos hayan pescado alguna vez, hayan ido a pescar, y si algunos lo hicimos, quizás fuimos nada más por diversión, ¿verdad? No, vamos a ir a pescar a ver qué cae. Pero ir a pescar y vivir de la pesca ha de ser un poco frustrante y terrible, más cuando hay mal tiempo o cuando el pescado no le dan ganas de salir a comer o de hacer la comida del día. Entonces Jesús llama a estos hombres y los invita a que lo sigan, así como nos invitó un día a nosotros a que lo siguiéramos, y aquí estamos. Aquí estamos siguiéndole al Señor. A veces quizás no le entendemos mucho y a veces nos desesperamos porque no entendemos lo que el Señor nos quiere decir. Pero hay alguna parte en la palabra de Dios que nosotros no tenemos que entenderla con nuestra mente, sino que vivirla con el corazón, aceptarla en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque como les digo, cuando uno empieza a caminar en las cosas del Señor es cuando se le ven a uno los defectos. Es cuando a uno le empiezan a salir todos los trapitos al sol, como dicen muchos, ¿verdad? Pero a Jesús no le importa eso. Porque bien dice la palabra de Dios que Él no vino a llamar a los preparados, sino a preparar a los que Él llamó. Y fíjense que en esa última parte, en ese último versículo donde dice, en verdad les digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Eso ya estaba en el Antiguo Testamento. Cuando dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, no sé si ustedes hayan escuchado, pero esa lectura es muy maravillosa también porque es hasta una alabanza. Yo no sé si ustedes la hayan escuchado, esa alabanza en donde dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 12. Mientras dormía tuvo un sueño, vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y que tocaba el cielo con la otra punta, y por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Yahvé estaba ahí a su lado de pie y le dijo, yo soy Yahvé tu Dios, el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en que descansas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo no sé si ustedes han escuchado, hermanos, esa alabanza que dice, hay una escalera que Jacob veía, que ángeles bajaban y ángeles subían. ¿Sí la han escuchado? Dice que es maravilloso, dice la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios es tan grande y tan maravilloso de que hasta en los sueños está ahí cuidándolos? Y dice que Jacob, en sí esta lectura habla de Jacob. Cuando Jacob tuvo ese sueño de la escalera, que veía que los ángeles bajaban y subían.
Así nosotros, hermanos, cuando estamos en el sueño, recuerdo en el retiro, no me recuerdo quién de los hermanos que estaba exponiendo el tema, dijo que qué pasaría si en ese sueño que nosotros estamos a Dios se le ocurre quitarnos el soplo de vida. No sé si recuerdan ustedes esa parte, esa palabra. Yo me quedé con esa palabra y ¿qué sería si Dios nos quita el aliento de vida? Ahí nos quedamos. Y fíjense que ahora descubrimos que cuando nosotros estamos en sueño, durmiendo, el Señor está ahí de pie al lado de nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que mientras Jacob estaba soñando que veía los ángeles bajar y subir, dice la palabra de Dios que Yahvé estaba a su lado. Dice, yo soy Yahvé, tu Dios. Así nos dice el Señor a nosotros. Quizás en nuestros sueños tengamos sueños difíciles, ¿verdad? Y el Señor está a nuestro lado ahí cuidándonos en la batalla. Yo me recuerdo que hace muchos años, yo tenía alrededor de unos 15 años creo, estaba en un grupo de jóvenes en El Salvador. Y cuando empecé en ese camino del Señor, me fui enamorando tanto del Señor que hubo una vez que soñé con el Señor, soñé que había un río que crecía mucho. Y cuando yo iba a cierto lugar, vi como que el río creció y como que la corriente me arrastraba y que la corriente me llevaba. Y cuando yo iba en ese sueño, iba a pasar debajo de un puente que ya la corriente me llevaba y yo alcancé a agarrarme con la mano. Y colgado del puente yo gritaba, Cristo me ama, Cristo me ama. Y yo gritaba, Cristo me ama, y gritaba, ¡Júda! Y yo gritaba, y yo después lo decía en testimonio. Algunos hermanos cuando me encontraban, pegábamos el grito así, Cristo me ama, decíamos, ¡Júda! Cristo me ama. En sueños, hermanos, cuando el amor de Dios, cuando uno está enamorado de Dios, fíjense cómo es, el Señor está ahí a nuestro lado. Y nosotros vemos que, como les digo al principio, en esta otra lectura del Evangelio de San Juan, siempre va a haber alguien que va a decir, pero qué bueno puede salir de ese grupo de hombres, ¿verdad? Qué bueno puede haber ahí. Esos hombres no tienen nada bueno que hacer, ¿verdad? Por eso están perdiendo el tiempo ahí. Y Jesús, ¿qué dice? Yo les aseguro que ustedes verán los cielos abrirse, dice la palabra de Dios. Amén. Y los ángeles de Dios subir y bajar. Amén. Y nosotros creemos en las promesas, hermanos. Y es una promesa que el Señor nos está haciendo. Es una promesa. Porque si nosotros leemos la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 12 creo que. No. Vamos a ver. No me recuerdo el versículo, hermano, exactamente. Pero es donde Jesús dice que llama a los discípulos y se los llevó. Marcos 3:13. Marcos 3:13, sí. Exactamente. Dice Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Exactamente, ahí estamos. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Imagínense cómo es el Señor, que llamó a los que él quiso. Él quiso llamarnos a nosotros en esta noche. Él quiso que nosotros estuviéramos aquí. Algunos quizás después de un tiempo, como dice el sacerdote cuando comenzamos cuando estamos en la celebración de la misa, dice, bienvenidos a los que vienen por primera vez, a los que vienen después de un tiempo. Aquí estamos así muchos, ¿verdad? Algunos vienen después de un tiempo, yo vengo por primera vez, muchos están en perseverancia constante, pero el Señor así lo ha querido. El Señor ha querido que nosotros por su amor y su misericordia estemos hoy aquí en esta noche. Y hemos sido llamados por su amor y su misericordia para que podamos servirle a Él. Así que, hermano, yo lo que les puedo decir es de que si en el camino de la vida en el cual estamos viviendo,
que muchos se fijan en nosotros por cómo hemos llevado la vida o por cómo somos. No es fácil cambiar. No es fácil cambiar de un día para otro, pero con el amor y la misericordia de Jesucristo podemos cambiar. Y como les digo, siempre va a haber alguien que va a decir, bueno, qué bueno puede salir de Carlos, ¿verdad? Qué bueno puede salir de Ramón, de Santiago. Pero Jesús ha puesto su mirada en usted, hermano. Fíjese, Jesús lo ha visto a usted fijamente, así como vio a Pedro. Se le ha quedado viendo fijamente y le ha dicho, tú eres importante para mí. Yo tengo un plan para ti. Y las voces que va a oír atrás, no, tú no sirves para nada. Tú no sabes ni leer la Biblia. Y Jesús lo está viendo y le dice, tú eres importante para mí. Así como estás, así en esa condición que estás, te está diciendo Jesús, eres importante para mí. Y muchos decimos, pero es que no tengo tiempo. El Señor va a hacer el espacio para que nosotros podamos servirle. Yo recuerdo hace como 2 o 3 temporadas en el programa Rica, había un integrante ahí del programa. Dice que él no se podía perder un partido de fútbol los domingos. Que él no podía. Que esa era su vida, que el día domingo él tenía que estar en la cancha de fútbol, que tenía que jugar. Y cuando él se inscribió al programa, ese fue uno de los primeros obstáculos que él tuvo que vencer. Porque para él el partido de fútbol, él lo podían invitar a comer y dejaba la mesa servida y si a esa hora era el partido. Y después cuando empezamos ya a mediados del curso, ya el hombre decía, fíjate, Carlos me decía que ahora ya no me hace mucha falta. Y siento que ya vamos a terminar el programa y siento como que me va a hacer falta venir los domingos. Digo, pues no te quedes con esa gana, sigue viniendo a la misa. Porque cuando el Señor pone la mirada en nosotros, hermanos, lo demás viene quedando a segundo término. Tenemos que estar para servirle al Señor. Ese día que estuvimos en el retiro, hubieron algunos hermanos que estaban pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Algunos hermanos, el testimonio era de que un familiar se había fallecido hacía días, otros que se habían fallecido hacía momentos, y compartían ese dolor ahí con nosotros. Y en medio de eso Jesús estaba ahí manifestándose, fíjense. Ahí estaba manifestándose el amor de Dios, al ver cómo el hombre, porque muchos de nosotros los hombres llevamos por dentro algo que, aunque no lo queramos reconocer, el machismo, ¿verdad? Y que no nos gusta que nos vean llorar. Y se vieron lágrimas. Quizás de dolor sí, por la pérdida, pero lágrimas también de que el Señor estaba sanando corazones de hombres que quizás iban por primera vez y que quizás no volvieron a llegar otra vez a la iglesia, pero el Señor tocó sus vidas ahí. ¿Por qué? Porque muchos de los que están aquí recibieron el llamado que Jesús les hizo para llevar esa palabra a aquellos que venían con esa necesidad. Yo recuerdo que en el 2014 mi papá falleció y ese día que me habló mi hermana y me dice, Carlos, mi papá ya está bien grave, él ya está en las últimas. Dice, y solo vos no le has hablado. Yo estaba esperando a mi niño, a mi segundo niño, que él iba a llegar de la escuela, y le hablé y empecé a platicarle. Le dije, papá, le digo, pues si te he fallado en algo, viejo, le digo, perdóname. Digo, quizás no fue el hijo que te hubiera gustado tener, pero yo te pido que me perdones. Y me dijo, no hay nada que perdonarte, hijo. Ya entre su voz que ya no se oía ni se entendía mucho, le dije, pero antes de que, si el Señor pues ya se lo va a llevar, le digo, quiero decirle una cosa más. Le digo, antes que se muera, quiero que sepa que va a ser abuelo otra vez. Digo, mi esposa estaba embarazada de mi tercer niño. Y dice mi hermana que mi papá levantó la mano y dijo, yes, ese es mi varón, dice que. Y muchas cosas, hermano, cuando nosotros vamos caminando en el camino del Señor, fíjense cómo es las cosas. En el mismo camino del Señor,
en la misma familia, en los mismos amigos, uno se encuentra y le dicen a uno, pero es que usted, hermano, no sintió la muerte de su papá porque como estaba lejos, ¿verdad? Y yo le dije una vez a una persona que me dijo así, le digo, se equivoca. Le digo, porque en los momentos que ese viejo necesitó de mí, yo no estuve ahí. Le digo, yo sentía la necesidad de que quizá mi papá necesitaba un vaso de agua y yo no pude llevárselo, que necesitó que lo levantara, yo no pude. Y usted, le digo, en cambio, con su familia, con su mamá, tuvo la oportunidad de darle un abrazo, de poderle llevar el agua, de poderla levantar, de llevarla al baño. Y a eso estamos llamados a nosotros, a darle fuerza a ese hermano que ha perdido a aquel familiar. Cuando uno conoce de Dios, estas cosas no son difíciles de aceptar, porque sabemos que ese es el llamado que el Señor nos está haciendo a nosotros. Y muchos dicen, pero es que ya no lo voy a volver a ver, ya no lo voy a volver a abrazar o a acariciar. Yo llegué a un momento en el cual le dije a Dios, ¿no sería más fácil que me ganara la lotería, que mi papá le diera cáncer y se muriera? Y el Señor me siguió hablando. Y cuando uno conoce de Dios, por eso le digo, es fácil de aceptar esto. Y yo reconocí, dije, bueno, si yo estoy siendo egoísta y empiezo a decir, bueno, le mando dinero, métalo al hospital para que lo tengan ahí, pero el sufrimiento que estaba aguantando este hombre. A veces uno es inconsciente, ¿verdad? Y uno lo que quiere es tenerlo ahí. Pero el Señor le muestra a uno el camino. Y antes de eso, mi papá me cantaba un canto y me decía, ese del alfarero, en donde dice, yo el alfarero y tú, por ahí vaya, ni me acuerdo. Decía, pero en el proceso te voy a hacer sufrir. Y cuando yo escuchaba, cuando me dijo mi hermana que ya mi papá había fallecido, yo escuchaba que él me cantaba esa canción, esa alabanza. Decía, y en el proceso te voy a hacer sufrir, te voy a quebrantar. Quizás nosotros, para seguir al Señor, necesitamos un proceso de esos. Necesitamos sentir el dolor del cambio para poder seguirle al Señor. Le dije yo a esa familia, cuando era una familia, y dicen que ya no vamos a ver a nuestra mamá porque se murió. Y nosotros somos católicos y nosotros creemos en la iglesia, en la doctrina que la iglesia nos enseña. Si ustedes realmente aman a su familia y quieren estar con ellos siempre, que no se vayan de su lado, venga a misa. El Señor está presente ahí, Cristo Jesús está presente ahí. Y dice, la doctrina de la iglesia es de que en la Eucaristía se une la iglesia completa. Eso se llama la comunión de los santos, la comunión de la iglesia. Jesús está ahí presente con nosotros. Y yo les digo, yo cada que quiero estar, bueno, si pudiéramos, ¿verdad? Por tiempo, la iglesia no haría misa para nosotros todos los días y quizás no vendríamos también, pero dediquemos ese día para el Señor. Ahí está nuestra familia, reunidas espiritualmente. Nuestra iglesia es así, nuestra fe es así, y por eso les digo que cuando Jesús fija su mirada en cada uno de nosotros, es porque quiere algo de nosotros, algo a cambio. Y nosotros nos pondremos a pensar, si Jesús me está viendo, ¿qué me querrá pedir Jesús en esta noche? ¿Qué me querrá decir Jesús que quiere de mí en esta noche? Nos habremos hecho esa pregunta. ¿Qué quiere Jesús de mí? Eso no quiere que a la hora de dar la ofrenda demos lo que es una hora de trabajo. A Jesús tampoco le importa el cheque completo que sacamos. No quiere eso Jesús de nosotros. Jesús nos mira fijamente y quiere nuestro corazón, quiere al hombre que está ahí, quiere que le sirvamos a Él. Eso es lo que quiere Jesús. Que no nos desanimemos porque digan, pero qué bueno puede salir de Rafael, qué bueno puede salir de Antonio o de Jorge, ¿verdad? Si esos son unos sinvergüenzas. No, yo lo conozco de tiempo, si vieran cómo eran antes. Yo por eso digo, cuando veo a Ernesto, el hermano de Jorge,
Digo, a mí la verdad me da mucha alegría de que el Señor haya cambiado la vida de Ernesto. Yo conocí a Ernesto cuando Ernesto era un hombre malo. Cuando digo malo es que Ernesto no le tenía miedo a lo que fuera. Y cuando fue a El Salvador y regresó del Salvador, que Ernesto ya venía carismático del Salvador. Y ahí entró Natanael, Carlos. Ernesto, ¿qué va a ser carismático? No, hombre, dije yo. Esa es una gran mentira. Pero el Señor hace cambiar a los hombres. El Señor hace cambiar a los hombres. Y el Señor cuando toca el corazón de uno, lo toca porque lo toca. Así que si usted ha sentido el llamado del Señor, piense qué le está pidiendo al Señor en esta noche a usted. En esa mirada que Jesús le ha hecho a usted. Y le digo, a lo mejor no es $1.000.000. A lo mejor puede ser nuestro orgullo que no nos deja ver claramente la mirada de Jesús. Nuestra soberbia, nuestro egoísmo. Quizá Natanael por eso no veía claramente que Jesús era el Señor. ¿Por qué? Porque qué bueno puede salir. Es como que digamos, bueno, ¿de dónde viene hermano Julio? No, viene de Garne. Qué bueno puede haber algo allá cerca de Garne. No, hombre, para allá pura gente mala hay. O de Durán, ¿verdad? Y decimos, no, en Durán puros ladrones hay para allá. De Durán está pero plagado, ¿verdad? Me imagino que así fue en aquel entonces. Pero Jesús nos está diciendo que qué es lo que quiere de nosotros. Quizás que seamos mejor padres, mejores hijos, mejores esposos, mejor compañeros de trabajo. Y que no juzguemos así por encima, nada más como dicen muchos, a ojo de buen cubero, ¿verdad? Nada más así de voladita, pasamos un escáner y ya digo, no, este hermano no sirve. El Señor está poniendo su mirada en cada uno de nosotros. Y Dios nos dice que nuestros ojos verán cosas mayores, cosas más grandes, cosas maravillosas. Así que yo, hermanos, me siento bendecido de poder estar en esta comunidad y más en esta noche en la que el Señor ha puesto su mirada en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros somos una piedra para ese templo del Señor, para construirlo. Y no crea que porque usted dice, no, pues ya no voy, ese templo va a dejar de construirse. Ese templo del Señor sigue caminando, porque ese no lo fundó cualquier hombre. Quiero nada más alguien así de pura, un amigo que tengo, que trabajé con él hace mucho tiempo, así como de puro chiste o de picardía, me mandó un video de una pastora, en donde a esa pastora le dan una ofrenda, un billete, y no sé cómo iba el billete, pero dice ella, ¿qué es esto? Dice, ¿cómo dar un billete así? Y yo creo que el billete no era de cantidad muy grande, dice, esto no les da vergüenza darle esto al Señor. Dice, tienes que ofrendar mejor. Y si a mí no me vas a venir que decir que no, porque yo te meto al cielo a punta de billete, a punta de dólar. El Señor no nos va a meter a nosotros así. Ese es el orgullo que el Señor en esa mirada quiere que le entreguemos a Él. Aquí estamos gente que somos sencillos, que somos humildes, hermanos, que quizás no le damos ese billete como nos pide el pastor, ¿verdad? Porque aquí no nos piden el billete así, lo damos con voluntad. Por eso les decía que a Jesús no le importa su dinero, no le importa su cheque completo. O si usted ha hecho un compromiso hace varios años por motivos de que de la deuda de la parroquia y otras necesidades de la iglesia, se nos animó a todos de que hiciéramos un compromiso, de que si podíamos dar lo que era una hora de trabajo de cada uno de nosotros, y muchos lo hicimos. Pero a Jesús no le importa eso. A Jesús lo que le importa es el corazón de nosotros. Y si el Señor dice que vamos a ver los cielos abiertos y con los ángeles subiendo y bajando, hermanos, es porque esa promesa se va a cumplir. Se va a cumplir en nosotros. Y quizás vamos a decir, bueno, me voy a morir, hermano, y no he visto nada todavía. Y ya tengo 10, 15, 20 años. Quizás no hemos abierto bien los ojos, ¿verdad? Pero cuando venimos a un bautismo de un niño, el Espíritu de Dios desciende ahí sobre ese niño. Y podemos ver la presencia de Dios ahí presente.
en esa criatura. Así que yo los invito a ustedes, hermanos, a que meditemos qué nos está diciendo el Señor a través de esa mirada. A través de esa mirada que le hizo a Pedro, que hoy nos está haciendo a cada uno de nosotros. Porque Él ha llamado a los que Él ha querido que estemos aquí esta noche. Así que, pues, bendito sea el Señor, hermanos, que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros y que con su palabra nos dice que hasta en nuestros sueños Él está al pie de nuestra cama ahí cuidándonos, guardándonos, hasta en los sueños. Qué hermoso es el Señor, que hasta en los sueños está con nosotros cuidándonos. Sea que el sueño sea terrible o sea bueno, el Señor está ahí, hermano, compartiendo con nosotros. ¿Se imaginan cómo es el amor que Dios nos tiene? Que ni dormido se descuida de nosotros. Yo no sé si a ustedes les haya pasado, yo tengo 3 varones y había uno de ellos que era más loco para dormir y de repente solo veía, se cayó Isaías y corríamos a ver qué. Imagínense el Señor cómo está con nosotros. El Señor está pendiente de que no caigamos hasta en los sueños. Así que vamos a continuar en el camino del Señor, hermanos, dándole gracias por su misericordia y que, al igual que Juan, que transmitió ese mensaje a estos otros discípulos, nosotros también seamos como Él. Porque dice la palabra al principio que Juan ese día estaba caminando en el mismo lugar que Jesús y exclamó: ese es el Cordero de Dios. Y los 2 que iban con Juan siguieron a Jesús. A eso estamos llamados, a eso nos ha llamado el Señor hoy, a que exclamemos el nombre de Jesús y a traer más hombres a esta comunidad. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí estemos en algún ministerio, pero sería bueno de que si no estamos, pues que empecemos a servirle al Señor, porque a eso hemos venido, a servir, ¿verdad? Si no, pues ¿de qué nos sirve sembrar una mata de sandía y vemos que empieza a crecer y empieza a correrse por todo el terreno, pero nunca de una sandía, ¿verdad? No sirve de nada. Podemos estar aquí, podemos ir creciendo, pero si no damos frutos, pues ha sido en vano nuestra perseverancia. Así que vamos a dar frutos, vamos a empezar a servirle al Señor. Hay muchas áreas en las que el Señor nos llama a servir. Algunos que son ministros, lectores. Si alguno tiene buena voz para cantar, pues que canten el coro también. Acomodadores, hay acomodadores también. Yo creo que todos los que estamos aquí servimos, ¿verdad? En algún ministerio. Bendito sea el Señor, hermano, porque estamos dando los frutos que el Señor nos pide que demos. Así que, pues bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Le vamos a dar gracias por esta palabra que nos ha dado a cada uno de nosotros y por el llamado que ha hecho cada uno de nosotros. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta noche, por esa mirada que fijaste en Pedro y que ahora la fijas en cada uno de nosotros. Gracias, Padre de amor, porque nos has visto a cada uno de nosotros, tus hijos, no como hombres, sino como amigos tuyos, Señor, el cual has venido y te has sentado a nuestro lado a compartir tu palabra. Y nos has dicho que quieres estar con nosotros, con lo que tú has querido que estemos aquí esta noche. Y nos prometes, Señor, ver cosas maravillosas, ver cosas grandes, Padre Santo, que solo tú, con el poder de tu Espíritu Santo, puedes hacer, Señor, para que nosotros viéndolas podamos dar gloria y testimonio de tus obras, Señor. Bendito seas, Padre. Te pedimos que guardes nuestros corazones, Señor, y que nos des la necesidad y la fuerza de la perseverancia, Padre, para que no desmayemos, Señor. Te pedimos por aquellos hombres que no pudieron llegar hasta este lugar hoy en esta noche, por cualquier motivo, Señor. En este momento puedan sentir el gozo de tu Espíritu, Señor, y la fuerza de tu presencia en sus vidas, Padre. Así como cuidabas a Jacob en su sueño, te pedimos que así te pongas a sus lados, Señor, y bendigas la vida de cada hombre que no está presente en este lugar hoy en esta noche, Señor. Bendito seas, Padre Santo. Gracias, Señor, una vez más, Padre, por habernos llamado a cada uno de nosotros a estar en esta noche compartiendo con cada uno de estos hombres, Señor, a los cuales nos has llamado por cada uno de nuestro nombre, Padre. Bendito sea, Señor.
Santo, santo es tu nombre, Padre. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús, quien es Dios y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y los hombres de Cristo dicen: Amén. Amén.